Bale, horrera, orduan. Egunon guztioi, emango dugu hasiera lurraldeko informazio batzordeari. Eta hasten gara gai zerrendaren lehen puntua pasadan hilabetean egindako bileraren akta onastea. Ez dugu jaso ezer ere ez, hemen norbaitek zeo zer esan nahi du puntu honetan. Orduan, onartutzat ematen dugu eta bigarren puntuari pasako gara. Arloko hainbat gairi buruzko informazio orokorra. Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiaren 101 eta 233/2020 epaien kontu ematea. Epai horiek 3 Azkorri sektoreko plan partzialaren hasierako onarpena ukatzeari buruzkoak dira. Bai, Isabel, nahi dozunean. Bueno, sí, os hemos remitido las dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Son sentencias que resuelven los recursos deducidos contra el acuerdo de la Junta de Gobierno local del 3 de julio del 2018, que denegaba la aprobación inicial del plan parcial de Azcorri. Y una de las sentencias, como habéis podido ver, desestima el recurso que se interpone, confirma la conformidad a derecho del acuerdo recurrido, y la otra lo que hace es inadmitir el recurso porque se considera extemporáneo. La desestimación del recurso y la conformidad de lo que es el acuerdo impugnado vienen a respaldar los dos argumentos que el Ayuntamiento hacía valer para denegar la aprobación inicial del plan parcial. El primer argumento tenía que ver con la contradicción del documento con lo que son las normas de aplicación directa, los estándares urbanísticos, y el segundo tenía que ver con incumplimientos de planeamiento de rango superior, incumplimientos o contradicciones con el plan territorial parcial y con el plan general de ordenación urbana. Entonces, bueno, pues eso, que el acuerdo se confirma como ajustado a derecho. En este punto sí quiero añadir que habréis visto igual en la convocatoria de organización y cuentas que se nos han dotado algunos créditos adicionales, cuyo uno de ellos es de 300.000 euros destinados a la reurbanización de la calle Miramar. Entonces, pues bueno, en la calle Miramar, siguiendo con la intervención que ya se realizó en su día, partiendo desde el Parque de San Ignacio, aquí abajo, hasta la calle Mendigane, lo que se va a hacer es reurbanizar esa calle en una plataforma única con prioridad peatonal. Y también se van a actuar pues, de algunos servicios, de los servicios, de las redes, mejor dicho, de servicios, la red de aguas pluviales, red de abastecimiento de agua potable, red de alumbrado y telecomunicaciones. Y una vez comenzado estas obras, pues será el plazo de ejecución unos 4 meses, pero estamos todavía en el crédito adicional. Y hoy también va a salir en nota de prensa la información que se os ha trasladado en las reuniones que hemos mantenido con cada uno de vosotros, con cada uno de los partidos políticos, que era referente a las aportaciones que había habido en el servicio de estacionamiento regulado de la OTA. Entonces, en esa nota de prensa se especifica pues, cuáles han sido las aportaciones que se han incorporado. Ya os digo que son las mismas que se os ha comunicado. Pues en la zona 1 de Algorta se incorporarán las calles de Arechondo, Caridad y Satistegui. En la zona 2 de Areta se va a incorporar la calle de Embarcadero. Se va a delimitar la zona express, no como en un principio habíamos dicho desde Manuel Smith, sino que desde calle El Pinar adelante, los dos bloques que habíamos comentado. Después, en la zona 4 de Romo había una modificación, se metían la calle Bayondo, Gobelaurre y Caja de Ahorros en la zona 4 y no en la zona 2 como estaba hasta ahora. Y también, a petición de los comerciantes de Romo, pues se va a crear esa zona express que solicitaban en la calle Cresalto. En la nota también se indicará pues, que las zonas reguladas comenzarán a funcionar previsiblemente pues, para principios del 2022. ¿Vale? Y esas eran las informaciones por mi parte. Pregunta. Sí, gracias. Buenos días a todos. Yo sobre el tema de Miramar
Si nos podías aclarar un poquito más, la urbanización, has hecho una plataforma, ¿cuántos aparcamientos se van a quitar? Que siempre es que es un tema que nos preocupa mucho. Si queréis os mando el proyecto, os lo mando por mail y así podéis mirarlo vosotros. ¿Y va a afectar porque aquí no lo tengo. a la bajada que hay de Miramar hacia Areaga? ¿Hay una bajada que está cerrada al paso peatonal ahora? ¿O solo Andrés, no, en Miramar, Miramar, en la calle no hay tiene, una parte, sí, en el proyecto lo tenéis todo redactado. Vale, fenómeno, gracias. Bueno, pues si no hay más preguntas, pasamos al tercer punto, que ya son los escritos presentados por los grupos políticos, y empezamos con el primero, que es el escrito número de registro telemático 1515 del Partido Popular. Cuando queráis. Sí, gracias. En esta primera pregunta lo que preguntábamos es sobre la noticia que había aparecido en prensa de que se iban a talar 26 chopos enfermos de Fadura y que se iba a hacer un recorte allí de una tala masiva de árboles. Pues era que nos dieses explicaciones de esta operación que hemos visto que se está desarrollando. Ya se está, fue el mes pasado, pero bueno, ya se está ejecutando y bueno, nos expliquéis un poco por qué si no se han podido recuperar los árboles en vez de tener que talarlos, como siempre pasa en este pueblo. Bueno, Gunón, evidentemente para este tipo de intervenciones y en una calle tan crítica por el paso de peatones y vehículos, bueno, pues evidentemente tiene un seguimiento especial desde hace años y es una calle especialmente también sensible para los vecinos, con muchas demandas de poda, básicamente. Y ya el año pasado, a la vista de las primeras informaciones y aproximaciones de los servicios de jardinería municipales, se pidió un informe externo a una consultoría, una ingeniería medioambiental, que valorara el riesgo del arbolado de toda la avenida de Los Chopos. Son 199 ejemplares y de ahí resultó que lo que nos vienen a decir es que teníamos que sustituir 26 árboles de manera casi inmediata, es decir, cuanto antes, en el plazo de un año, lo estimaban, debido a su estado morfológico, fitosanitario y comportamiento biomecánico, teniendo en cuenta que está en una calle que los riesgos son altos, como digo, por el tránsito de peatones y vehículos. Además de la sustitución de estos 26 ejemplares, se recomendaba la poda de otros 30 en la zona entre la avenida entre el número 43 y el paso de peatones de Garbigune, y otros 34 entre la calle Lesarreta y el paso de peatones de Farmacia. En todo este estudio están incluidos todos los del Parque de Guernica también. Quiero decir que básicamente la sustitución en el Parque de Guernica es de unos cuantos. A la vista de ese informe, evidentemente, y por cuestiones de seguridad, se procedió a la adjudicación de los trabajos correspondientes que se han ejecutado desde el 15 de febrero y que a fecha de hoy están finalizados. El informe no lo puedes hacer llegar, el informe ese del local de ley. Y luego has hablado del Parque Guernica. Si el Parque Guernica está recién... ¿Los árboles habéis tocado los árboles del Parque Guernica también? Dentro del parque había ejemplares de chopos que también han sido revisados. Entonces, bueno, en la nota de prensa que mandasteis, el otro día se hacía referencia a que muchas de las deficiencias de los árboles son por talas mal ejecutadas anteriormente. Bueno, yo creo que les falta mantenimiento también. A los árboles se puede dar productos sanitarios para mantenerlos, cuidarlos. ¿Hay un tipo de mantenimiento en los árboles y para que no enfermen? Porque siempre se alega que están enfermos. No sé. O sea, son árboles que si ahora preguntas a los técnicos correspondientes y a las empresas te dicen que no plantes ese tipo de árboles en esos sitios, debido a su crecimiento, a la altura que cogen, al porte que cogen en unos entornos urbanos donde tienen poca tierra para tener suficiente raíz para cuando cogen porte. Entonces, es necesario, por cuestiones de seguridad, cada X años limitar su crecimiento. Y eso es clara y es una recomendación que te hacen todos los técnicos. Otra cosa es que a futuro, evidentemente, no se plantarán ese tipo de chopos. Es decir, hay varios tipos de chopos y las sustituciones se van a hacer por un tipo de chopos con un crecimiento en altura más controlado. Por otro lado, como digo, es una zona superurbana, como sabéis, ha estado muy condicionada por obras de urbanización, pues tanto en el propio parque como en la propia transformación de la calle, la construcción del Bidegorri, y esos árboles que son plantados hace en torno a 40 años,
que son previas a todas esas intervenciones, han sufrido. De hecho, en 2010 creo que hubo que hacer una una poda importante, que fue criticada también, pero también es cierto que tenemos que tener cuidado en la invasión que hacemos a las comunidades de propietarios y a sus parcelas. Entonces, el equilibrio en esos sitios, con esos árboles de tanto porte, pues es muy delicado. No obstante, sí es verdad que estamos en contacto con entidades especialmente sensibles del municipio con esos temas y vamos a procurar llegar a fijar unos criterios que luego podamos dar a conocer, que sean compartidos, que no hagan que cada vez que hacemos una poda importante en árboles de porte, bueno, pues parezca que estamos agrediendo. O sea, evidentemente, quien más quiere conservar por muchas cuestiones medioambientales y demás, y de salud, esos árboles de porte en nuestro municipio es la propia institución. Entonces, bueno, pues esos criterios y en esa línea estamos trabajando a futuro. Y ya digo que los criterios de plantación están cambiados. Sabéis también que estamos yendo a plantación de árboles autóctonos, normalmente de bastante menos porte y crecimiento mucho más lento que estos que hablamos de Avenida Los Chopos. Ya, vale. Pasamos al siguiente escrito, que también es vuestro, con el número de registro telemático 2276. Sí, gracias. En esta simplemente preguntábamos a ver cuántas mesas de tenis de mesa, de ping-pong hay instaladas por el pueblo. Vemos que hay muchas están en mal estado, sin redes, entonces queríamos un listado que me imagino nos haréis llegar para localizarlas todas. Vale, lo tengo aquí, si queréis lo doy por... Mándanoslo por escrito. Os mando por escrito. Sí, gracias. Pues continuamos con el tercer escrito, número de registro telemático 2420. Sí, gracias. Nos referimos a la calle de la Plaza de San Ignacio II, justo enfrente del Ayuntamiento, en la calle que entra hacia la policía, hacia la iglesia de San Ignacio, pues que siempre se ha aparcado y de repente en estos días últimos hemos visto cómo la Policía Municipal ha empezado a poner multas a los coches que estaban ahí aparcados. Siempre he dicho, no hay ninguna señal que limite el paso ni limite el aparcamiento. Tradicionalmente los vecinos del entorno han aparcado en esa calle y se han encontrado de repente con un montón de multas, ¿no? Entonces las preguntas eran bien claras. Primero, ¿de quién es la calle? Porque también hay vecinos de esa calle de San Ignacio II que dicen que esa calle es suya y aparcan, incluso ponen un cartel en su coche diciendo que ellos pueden aparcar porque son vecinos de allí. Entonces, bueno, pues las preguntas son bien claras, ¿no? De quién es titularidad, qué criterios ha seguido para que del 4 al 5 se ha decidido, del 5 de marzo se decidió empezar a multar los coches que allí no había, porque no hay ninguna señal informativa. ¿Por qué no primero se les avisó? ¿Por qué no hay ninguna señal urbanística de prohibido circular o prohibido aparcar o prohibido estacionar? ¿Y por qué no se avisó antes de hacer nada, empezar a poner multas a los vecinos de la zona, que el Ayuntamiento ha cambiado de criterio? Si lo ha cambiado, pues explicarnos un poco. Gracias. Bueno, comentarte, esta pregunta también la habéis presentado en la siguiente Comisión de Ciudadanía y es desde allí donde se os va a contestar, porque la mayoría de las preguntas pues, están dirigidas al tema de la Policía Municipal, ¿no? Yo lo que sí puedo comentar es que desde el área de infraestructuras, el Departamento de Vialidad, sí se va a proceder a colocar una señal vertical en el que se prohíba la circulación, exceptuando los vehículos autorizados y los vehículos de personas de movilidad reducida. Lo que sí me consta es que esa calle es municipal, pero todas las demás preguntas se os contestarán en la siguiente comisión. Siguiente escrito, también presentado por el Grupo Municipal Popular, con el número 2424. Sí, gracias. Aquí nos hacíamos referencia a una mención en Twitter de un habitual de estas secciones que sigue mucho al Ayuntamiento, en el que se hablaba de esta valla que se había puesto en el humedal de Bolúe con alambre de espino y para el que cortaba el paso otra vez a una zona de acceso del río. Bueno, luego vi que el Ayuntamiento le contestó diciendo que lo iban a mirar y vi que URA también contestaba que lo iban a mirar. Bueno, a ver al día de hoy cómo está este asunto. Bueno, con este asunto, como tú dices, pues la autoridad competente para mirarlo es URA y la intervención debe ser de ellos, toda vez que estamos en una zona de servidumbre que es en principio, aparentemente, de titularidad privada. Lo que sí, bueno, queríamos aprovechar para compartir que dentro del plan de acción de la Agenda Local 2030 está recogida una acción, en concreto la 436, que es la de crear una red de senderos dentro del programa de protección y recuperación de zonas de interés naturalístico.
Uno de los senderos incluidos en esa previsión es el que aparece en la pregunta que citáis. Nuestros y nuestras baserritarras del entorno lo conocieron como el antiguo camino de acceso al barrio, hasta que se trasladó por cuestiones orográficas al otro lado del río para facilitar el paso de carros y vehículos, dada las pendientes que hay en este antiguo camino, ¿no? Por ello solicitamos a la Oficina de Revisión del Plan General de Ordenación Urbana, dentro de la labor de documentación magnífica que ha realizado, si nos podía facilitar alguna documentación gráfica que nos diera una base mínima para empezar a movernos. Y en su caso, evidentemente, caso de haber sido municipal, recuperarlo. Es el camino que nos lleva hasta la ermita Santa Coloma, pero el objetivo también del sendero comentado dentro de la agenda es llegar hasta Marciartu, es decir, hasta el municipio de Erandio, ¿vale? Por ese margen del río. En estos momentos y con el plano parcelario que nos fue facilitado hace un par de meses, que aparece dentro de ese plano parcelario como camino, es un plano de en torno a 1923, hemos empezado a trabajar en su aclaración y para ello hemos pedido ofertas para contratar una asesoría técnica externa especializada que estudie los lindes y titularidades de las parcelas registrales por las que transcurre el camino y que aparecen en el parcelario citado. Y como os decimos dentro del tema concreto que aparece en el tuit, evidentemente hemos dado traslado, hemos comentado con URA y está en el tema para, en su caso, si afecta a la servidumbre el paso, si afecta a su servidumbre, a sus necesidades, pues que ordenen la retirada de las vallas, que en principio están tratadas por parte de los propietarios de las fincas conectadas al camino como propiedad suya. Sí, continuamos con el siguiente escrito entonces. Registro telemático 2464. Sí, gracias. En esta también nos referimos a una habitual en nuestras redes sociales en las que se denunciaba la situación que también ha denunciado nuestro partido político del soportal, de donde está enfrente del puente colgante, donde está la lotería, donde está el Carrefour y todas estas tiendas. Bueno, hace años hizo una intervención cuando se arregló toda la plaza del puente colgante, una intervención desafortunada a nuestro entender, porque se cubrió lo que era el mármol del soportal con una masilla amarilla horrible. Pero bueno, en aquel momento debía ser lo que gustaba al arquitecto que diseñó toda aquella plaza. Pero bueno, se ha visto que encima de desafortunada visualmente, pues es un desastre de mantenimiento y cada día se está arreglando. Basta con pasarse hoy en día para ver que hay un montón de petachos, porque ya en eso usan el mismo material, se va tapando con cemento que dura, pues yo creo que esta foto está sacada un día y al día siguiente está peor todavía, lo vuelve a tapar el ayuntamiento, se vuelve a romper y no sé. Como el ayuntamiento contesta a este chaval, le contesta diciendo que se va a hacer, está previsto intervenir en la zona, me gustaría saber cuál es la intervención que vais a hacer, que espero que no sea volver a echarle esa masa amarilla. Vale, bueno, lo que dicen es, los técnicos lo que dicen que se estropea tanto esa zona, más que principalmente es por el trasiego de los carros, ¿no? De mercancías que van a los supermercados que están en esa zona, esos dos supermercados que están bajo los soportales. También de las terrazas, de las sillas, del movimiento de las sillas, las mesas y demás. Efectivamente, se están realizando catas para analizar las ubicaciones de ese solado pétreo, o sea, de ese mármol que dices, ¿no? El existente que está bajo el mortero que hay actualmente. Se está viendo qué espesores hay. Y la idea es recuperar el solado de la zona con una piedra natural que sea acorde pues, con el soportal. Se tiene intenciones de actuar, pero no tenemos una fecha concreta. Sí. Pasamos entonces al siguiente. Sí. Escrito... Sí. Hau da EH Bildukoa, bai. Orduan da... 2000 zenbakiarekin, mesedez EH Bildu. Bai, egunon. Bueno, kasu honetan galdetzen dugu eskola bideen inguruko aurrekontuetan ikusi genuen bezala, aurreikusita zeneukaten mugikortasunarekin zerikusia estua duten eskola bideen inguruko gastua edo proiektua. Hori horrela izanik eta jakinda ikasturte aurrera doala, hurrengo galderak egin ditugu. Zein puntutan dago eskola bideen plana eta noizko aurreikusita daukazue eta zer da zehazki planteatu nahi duzuena. Joseba. Bueno, desde Medio Ambiente este tema también está recogido en el Plan de Acción de Agenda 2030
en el programa de impulsar la movilidad sostenible dentro de una acción que trata de los caminos escolares seguros, ¿no? Es verdad, y así pues hay una partida que en principio nos posibilitaría empezar a trabajar este mismo año. Es verdad que el planteamiento de caminos escolares seguros va más allá de la movilidad. El planteamiento en sí es que más allá de la movilidad, porque exige por parte de los centros una coparticipación y del profesorado y de los entornos. Entonces, bueno, nuestra pretensión este año es saber qué centros escolares, algunos ya se han movido porque han trabajado a través de la Agenda Local 21, están interesados y compartir con ellos, una vez que han mostrado su interés, desde luego hay 2 o 3 centros que tengo en la cabeza que sean seguros que están interesados, a partir de ahí es dimensionar las pretensiones y los objetivos perseguidos con estos caminos escolares seguros, más allá de lo que puede ser un itinerario en el que favorezcamos la accesibilidad y la seguridad, ¿vale? Y, en principio, la previsión, sí deciros que en el plan de Agenda 2030 el objetivo para este año sería tenerlos diseñados desde un punto de vista de itinerario y participación o coparticipación de los centros escolares y con una implementación que está prevista dentro del propio plan de Agenda 2030 para los años 2022 y 2023, ¿vale? Y esa es la situación. En cuanto a qué pretendemos, digamos, las expectativas las queremos fijar conjuntamente con los centros escolares que quieran implicarse con ellos. Entonces, os mantendremos informados de quién participa y las pretensiones. Vale, orduan, urtenetarako printzipioz da, beraiekin elkarlan bidez, nolabait, zehaztea, bueno, ze bide izan daitezken egokiak, bide seguruak sortzeko ikaslentzako, ezta? Litzateke. Sí, la pretensión es, lógicamente estamos en el último trimestre, es contactar a final de este curso para empezar a trabajar con esos centros a partir de septiembre. Vale. Siguiendo el siguiente escrito, número de registro telemático 2481 de H. Bildu. Mesedez nork irakurriko du? Bai. Bai, kasu honetan hori Manuel Gaintzaren, egoilarrentzako tokiak banatzeko prozesuaren inguruan galdetzen dugu. Prozesu hau martxoaren batean hasi dela ikusi dugu eta galderak sortu zaizkigu gaiaren inguruan. Ia ber zergaitik aurreko batzordean ez genuen jaso informazio hori, zein izango da tokien banaketarako irizpidea, zein izango da parkinak kudeatzeko eredua, egoilearrentzako espazio hori nola kudeatuko da, eta parkinak kudeatzeko enpresak sinatu alduen gaur egun, hori bestelako espazioak kudeatzen dituen enpresak ia ber sinatu duen hori dagoeneko. Eta ja aprobetxatuta Manuel Gaintzaren inguruan galdetzen nabilela, Ogasuneko, antolaketako batzordeko dokumentazioan ikusi dugu 20.000 euro gastua edo badoala Manuel Gaintzaren hobekuntzen inguruan. Orduan, ja, aprobetxatuta galdetzen nabilela, horren inguruan argitu aldigu zuen zertarako den. Álvaro. Bueno, Gunón, yo te respondo a las escritas, la otra no es mía, si te puedo responder, yo no la conozco. Bueno, la primera es que no se dio cuenta en la comisión anterior porque el decreto se firmó el 23 de febrero y la comisión fue el día 18. En cuanto a la segunda pregunta, toda la información está colgada en la página web, en el apartado de Manuel Gainza, está tanto el decreto como el procedimiento para la adjudicación de las plazas, ¿vale? En cuanto a la tercera, el parking lo gestiona de forma directa el ayuntamiento, es decir, somos nosotros quienes vamos a hacer el sorteo de asignación de plazas y el contrato que se ha hecho es un contrato para la vigilancia, custodia, conservación y mantenimiento del parking. Y el contrato se ha firmado el lunes pasado. Vale, eta parkinak kudeatzeko, dagoeneko sinatu du enpresa berak, imaginatzen dut. Se ha firmado con el ayuntamiento. Ha contratado, salió a concurso y se ha adjudicado a una empresa, no te puedo decir qué empresa es ahora mismo, sé que se presentaron 2, pero no sé cuál es, cuya función es la vigilancia, pero el procedimiento de asignación de plazas lo hace el área de patrimonio del ayuntamiento.
Vale, y respecto a los 20.000 euros del crédito adicional, son mejoras de algunos elementos que ya han sido ahí implantados, como son las espiras de control de acceso, suministro de alguna impresora de tickets de reserva para las canceladoras y pequeños ajustes en la mejora de la operativa de la salida. La empresa que ha sido adjudicataria es Promopark. Vale. Eta gauza bat, eske arraro egiten zaigu, osea, orain dela ezebez ireki berri dela Manuel Gaintza eta 20.000 euroko gastuak behar izatea adibidez sarrera moldaketak egiteko, hori ez zegoen, ez dakit, aurretik ez zegoen konpontzerik edo. Son ajustes, es lo que he dicho, es una puesta en marcha y según se va poniendo una instalación nueva con nuevos equipamientos, pues se va viendo las necesidades que hay. A ver, ¿vai? Pasamos a la siguiente. Vale. Siguiente escrito con número de registro telemático 2482. Yanire, ¿puedo hacer Vai, una pregunta sobre el tema anterior? Vai, claro. Bueno, como estamos hablando del tema del parking de Manuel Gaínza, nos gustaría conocer si ya que se ha adjudicado el contrato de vigilancia y se va a empezar la adjudicación de las plazas por parte del ayuntamiento, ¿cuál va a ser el criterio y cuál va a ser el modelo de gestión del parking? Está en la página web colgado el decreto con el modelo de gestión explicado y la fórmula de adjudicación de las plazas. ¿Y no nos vais a presentar aquí una explicación además de la web? Lo pregunto porque igual en la web es información pública, pero de pronto para la oposición queremos tener una información un poco más amplia. Amplísima, está en la página web. O sea, todo lo que os podría explicar aquí está allí. No me habéis pedido que preparara una explicación aquí. Si me hubierais pedido, hubiera traído una explicación, pero no he traído ni siquiera el decreto, he traído las preguntas preparadas. De todas maneras, insisto, la puede mirar cualquiera, la forma de gestión, la forma de asignación, está todo explicado en la página web. Bueno, pues entonces nos estudiaremos la página web y seguramente en la próxima comisión tendremos que preguntar más cosas. De todas formas, previa información de todo esto estuvo también en el reglamento, o sea, el reglamento que se aprobó en el pleno de octubre fue el reglamento, ahí también está la forma de adjudicación de las plazas para los residentes y demás. Siempre creemos que hay más cosas que preguntar, entonces, bueno, en la siguiente comisión ampliaremos información. Siguiente escrito, número registro telemático 2482. Bai, bueno, kasu honetan Pinaga kaleko espaloiaren inguruan galdetzen dugu. Bueno, espaloia sorabilera Bidezabaleko metro geltokian erabiltzaileen artean. Altalde, Nerea, hay uno anterior. Ai, barkatu, Villamontekoa, ez da? Bai, pasatu zait, barkatu. Bai, bueno, Villamonteko galdetzen ditugu, bi galdera egiten ditugu hemen. Alde batetik galdetzen dugu igogailuen arteko pasabidearen inguruan, ia bernoizko aurreikusten den hori konpontzea, eta gero bestetik galdetzen dugu ere Teillet eta Villamonteko pasabidearen inguruan, abenduan esiekin itzi zuten eta urtarrileko batzordean jaso genuen erantzuna izan zen ezetasun arazoak zirela, euria atertu arte ezin izango zirela konpondu. Orduan, bueno, galdera daia bernoiz konponduko den, edo noiz egingo diren lan horiek pasabide hori ireki ahal izateko. Bueno, en relación a la primera pregunta que hacéis, el motivo por el que aún no se han comenzado las obras es por la recomendación técnica para la ejecución de los trabajos de reposición del asfaltado fundido de la zona del paso entre los ascensores y las escaleras, es realizarla con buen tiempo y tiempo seco, porque en caso del contrario, o sea, en caso de que se ponga ese fundido de asfaltado y empiece a llover, pues estamos fastidiados y fastidiadas. O sea, bueno, esperemos que mejore el tiempo. O sea, euria hemen egiten du askotan. Bueno, esperemos que mejore el tiempo y se arreglará entonces. Bien, pero es que Nerea, a ver, arreglamos, llueve y tendríamos el mismo problema que tenemos ahora. Entonces vamos a esperar, estamos todavía en el mes de invierno, estamos pasando a la primavera y esperemos que el tiempo vaya mejorando. Y con relación al paso de Villamonte, durante los meses de noviembre y diciembre se procedió a realizar el picado de las fisuras del techo del marco de hormigón armado y a pesar de haber dado mortero de reparación e impermeabilización, sigue generando fisuras leves. Se ha
optado por ejecutar un revestimiento y guiar así las pequeñas esas filtraciones y canalizarlas de alguna manera. O sea, se ha tenido humedades y entonces lo que se quiere, aparte, se ha intentado, o sea, se ha arreglado, pero ¿qué es lo que pasa? Que siguen saliendo esas humedades y entonces lo que se ha optado es por mejorar esas humedades, por guiarlas, canalizarlas y que no aparezcan en las paredes. Esta semana se está realizando la captación y guiado del agua que hay sobre la cubierta de la plaza y que afora en el alzado de la arenisca de las escaleras. Se está recogiendo esa agua a través de un canelón y esta obra será finalizada en las próximas semanas, es lo que me trasladan. ¿Y qué más? Ikunetas, nada más, eso es. Orduan, igogailuen artekoa badago egiten dabiltza eta badirudi bukatuko dela datozen hilabetetan, ezta? Eta Osea, badirudi? asteotan parkatu. Egiten ari direla eta badirudi konponduko dutela datozen. Zango dugu ia ber lehorterik edo Lehorterik ez dut uste, baina ni begiratu dut, eta hemetoko datuak ere badaukat hemen, eta ez daukagu 3 egun segidan euririk egin ez duena. Hurrengo galdera, la calle Piñaga. Bai, horren inguruan hasi naz lehen. Espaloia eta errepidearen egoera batzarraren inguruan galdetzen genuen, izan ere, errepidea zuloz beterik dago, eta, estutasuna nahiko estua da espaloia ere, badaude pivoteak, eta askotan, hortik pasatzeko ere, arazoak ulkiekin edo gurpildun arkia, arazoak, irisgarritasun arazoak badaudela hortik. Orduan, ia dakizuen zein den egoera, eta bertan aurreikusten den, konponketaren bat egitea. Eremu horren egoera, bai, ezagutzen dugu, zein den, eta ikusten da, esan duzuna, asfaltoa berritu beharra dagoela. Baina, egia da, lehentasuna eman dela beste errepide batzuei, erabilera handiagoa daukatenak, edo hori, intentzio handiago daukatenak. Momentuz, ez daukagu fetxarik, baina bai, daukagun asmoa da hori konpontzea, edo berriztatzea. Eta errepideaz gain ere, espaloiaren kontua da, badaudela, egoera ez da ona, ze pivoteak daude erdian, zonalde batzuk estuagoak dira eta hortik pasatzeko irisgarritasun arazoak daude, orduan errepideaz gain ere espaloia edo aldatzeko asmorik daukazu edo konpontzeko edo... Segurazki esan idatena izango dela plataforma bakarra egitea. Egiten ari garen bezala beste leku batzuetan. Plataforma bakarra. Orduan hurrengo galdera pasako gara eta zenbakia da 2557 zenbakia. Nork irakurriko du? Getxoko itsaskup ekipamenduaren inguruan hainbat gauza ez zaigu argi geratzen eta argitu nahiko genituzke. Bat, noiz eman zitzaion Getxo Kaia enpresari itsaskup hartzen dituen lokalak egokitzeko obra baimena. Bi, noiz eman zitzaion Getxo Kaia enpresari itsaskup hartzen dituen lokaletan egokitzeko obra baimenari bukaera dokumentua eta ondorioz erabiltzeko baimena. Zergaitik aurreikusi da obra edo lokal hauetan ekipamendu dozente bezala hartu daitezkela. Udal ekipamendu baterako baziren, zergaitik egokitze lanak zerikusiaz duen enpresa pribatu batek egin ditu eta ez udalak eta sustapen ekonomiko arloak. Nork erabaki du egokitze lanen eta planoaren diseinua, nork erabaki du bertan zer egin bertzen. Zergaitik ez dio udalak zuzenean Getxo Kaia enpresari lokala alokatu edo enpresarekin hitzarmena sinatu eta 3. enpresa bat sartu da tartean, Getxo Elabra Kirol Portua alegia. Udalak Getxo Elabra Kirol Portuari ordaindu dizkion 237.760 zentimo euroak zeren truke ordaindu dizkio zenbaterako alokairua da. Getxo Elabra Kirol Portua Getxo Kaiari ordainduko dizkion kantitate bera, 237.760,49 zentimo euroren zeren truke ordaindu dizkio, zein da ordainketaren kontzeptua, zergaitik izan da beharrezkoa alkateak gai konkretu honetarako berreskuratu eskumenak berreskuratu behar izana? Ederto, hasten zara zu.
Así con ASNIC. Yo voy a contestar las dos primeras, que son de disciplina urbanística, de las licencias, y creo que Álvaro pasaría a contestar el resto, ¿no? Respecto a la primera, la licencia de obras se adjudica el 20 del 3 del 2020 con el decreto 1308/2020. El final de obra el 24 de septiembre de 2020 y hay una presentación de solicitud de primera ocupación el 28 del 10 del 2020. Tanto de final de obra como de presentación de solicitud hay un informe reciente técnico favorable de disciplina. Niño, bestela, ez dakit, a ber, vale, noiz eskatzen duten beraiek final de obra eta guzti hori ondo, baina data guztiak eman dizkiazu, baina lo del informe reciente ez diazu eman. Hau da, abenduaren 31an ez zegoen txosten hori. Orduan, nahi dugu jakin da, udalak noiz ematen dio, erabiltzeko baimena, eta noiz ematen dio, berak eskatutakoari erantzun positiboa edo negatiboa. Hori da, la fecha del reciente, hori da jakin nahi duguna. Vamos a ver. Hay una solicitud de fin de obra el 24 del 9 del 2020 y presentación solicitud primera ocupación del 28 del 10 del 2020. Sí, eso ya te he entendido. Pero luego me dices que hay un informe positivo. Y lo que quiero saber es la fecha de ese informe positivo, porque ese informe positivo no estaba emitido a 31 de diciembre. Entonces, lo que quiero saber, me has dado las fechas de cuándo solicita la empresa que se le reconozca el fin de obra, lo que quiero saber es la fecha en la que el ayuntamiento le da el fin de obra. De las 3 fechas que me has dado, la que pregunto, que es la cuarta, me dices que es reciente y que hay un informe positivo ya, pero ¿de cuándo? Esa fecha es la que quiero saber. Ese informe es de reciente, esta semana. Las siguientes preguntas contestas tú, Álvaro. Bueno, continúo. Relativamente con relación, no le va a preguntar, con relación a la clasificación de equipo docente, yo contesto, la contestación es que el ayuntamiento no es quien para calificar los usos del suelo portuario y por tanto no tiene ninguna validez. El órgano competente es la Sociedad Pública Municipal Puerto Deportivo Labraguecho, concesionaria de dicho suelo portuario y cuyo uso previsto y declarado compatible con el plan de utilización de espacios portuarios del Puerto de Bilbao es de vivero de empresas náuticas. El cuarto, Getxo Kaya puede y condiciona la venta del derecho de uso a quien mejor le parece y en las condiciones que estima oportuno de su interés, y la otra parte, si lo estima oportuno, las acepta. Entre ellas, condiciona la cesión del derecho de uso al acondicionamiento del espacio y el diseño lo realiza el equipo técnico contratado por Getxo Kaya. Quinta, vamos a ver. Preguntas, ¿por qué el ayuntamiento no alquila directamente a Getxo Kaya? En primer lugar, porque se trata de adquirir 2 derechos de uso. Hay un derecho de uso del que es titular Getxo Kaya, que es, que es hasta el 3 de enero de 2025. Y el segundo es de la Sociedad Pública Municipal Puerto Deportivo El Labraguecho, correspondiente a la prórroga de la concesión hasta el 4 de enero de 2040. Sexta pregunta. En concepto de qué se abona el ayuntamiento al puerto deportivo. Pues porque lo que se abona es una cesión de derecho de uso por 19 años. Es decir, los 15 de la prórroga más los 4 que corresponden al rescate que realiza la sociedad pública sobre el derecho que tiene Getxo Kaya sobre ese espacio. Creo que con eso queda respondida la 7ª pregunta también. Y la última, ¿por qué Alcaldía tuvo que recuperar las competencias? Pues porque como no estaba previsto celebrar Junta de Gobierno hasta el 12 de enero de 2021 y queríamos adquirir los derechos de uso por años completos, es decir, evitar los prorrateos, si os miráis el calendario, el 3 de enero creo que era el 3 de enero de este año, creo que era domingo, y la fecha que se hace la operación creo que es el 30 o el 31, no recuerdo ahora mismo, creo que será 30. Entonces, luego el 1, el 2 y el 3 eran festivos, por lo tanto,
Se hace así para que nos cuenten los años completos. Si hubiéramos ido más tarde, hubiéramos tenido que empezar a prorratear días sobre año. O sea, pues si nos pasamos 8 días, pues 8 días que hay que restar sobre el año. Ese fue el motivo. Bien, sobre las explicaciones que me das, hay una que no me cuadra. Pues, es decir, o sea, Getxo Kaya se le ocurre en un momento determinado que tiene que hacer unas obras en unos locales que son de su uso, tiene la titularidad de uso, y se le ocurre que tiene que hacer unas obras, y se le ocurre que va a hacer unas obras de un hub, que se llama ahora, que no es más que un centro de empresas, aunque tenga un nombre en inglés, y se le ocurre que para hacer esas obras, bueno, que puede poner exactamente el número de puestos que quiere poner el ayuntamiento. Exactamente se le ocurre a una empresa privada hacer lo que quiere hacer el ayuntamiento. La conexión mental es brutal. Eso es lo que no me cuadra en principio. Tampoco me cuadra lo que me has dicho de que no se quiere prorratear, porque tengo entendido que la prórroga no es exacta por años. Entonces, esas dos cosas no me cuadran. No entiendo cómo, que a veces las respuestas igual son más sencillas, pero claro, no me cuadran. No me cuadra que de repente se nos venda un proyecto que se hace a todo correr, pero que la licencia de obra de ese proyecto lo pide una empresa en marzo, que luego de repente a todo correr la empresa concesionaria, no Getxo Kaya, sino la sociedad municipal y del gobierno vasco, el Abra Quirol Portúa, recoge esa concesión por la que paga un precio que lo calcula de una forma determinada, y luego el ayuntamiento hace un contrato de alquiler por 19... Bueno, un contrato de alquiler por 19 años con la sociedad pública, que por otro lado habría que cuadrar las fechas de todo lo que se hace en ese contrato, porque hay cosas que tampoco acaban de encajar. Entonces, seguimos pensando que hay aquí algo que igual se nos escapa la explicación, pero que no nos cuadra. O sea, ¿en qué momento una empresa se pone a hacer una obra pensando en que ya sabe que el ayuntamiento va a querer hacer eso? Justo al revés, somos nosotros los que nos adaptamos como ayuntamiento, los que nos adaptamos a lo que va a hacer Getxo Kaya. Y segundo, Getxo Kaya, a riesgo y ventura, digamos, nosotros podemos habernos bajado del carro el último día sin ningún problema, porque no teníamos ningún compromiso previo. Entonces, no hay ningún compromiso. Getxo Kaya tenía pensado adecuar sus instalaciones, se dio la oportunidad y nos adecuamos a su oportunidad. Y por último, que quede claro que aquí no hay ningún alquiler. Lo que hace el puerto deportivo es adquirir los 4 años completos, es decir, desde el 3 de enero del 21 hasta el 3 de enero del 25, años completos de la concesión que le queda a Getxo Kaya sobre ese espacio. Y le cede al ayuntamiento los 4 que rescata, más los 15 de los que es titular como concesionario de la prórroga, que son 19. Y lo que le cede al ayuntamiento es el uso de 19 años. Bien, si no hay alquiler, lo que sería interesante sería conocer también cómo se llega al convencimiento o a la definición del precio de ese rescate. Porque yo no tengo ni idea de cómo se hacen estas cosas, pero me imagino que si se le da una concesión a una empresa por un precio X, de la misma forma que cuando ayer tuvimos, creo, un rescate, una transmisión entre particulares de una concesión por un tiempo determinado con una plaza de parking en Govela. Hay una serie de determinación, decir, oye, mira, el precio de la concesión es este, tú has disfrutado de tanto tiempo, el restante es lo que tiene el precio de la concesión. Entonces, lo que sería interesante conocer es cómo se llega a determinar el precio de ese rescate de concesión, que es como lo acabas de llamar tú, cómo se llega a determinar el precio de ese rescate de concesión por 4 años y 2 meses que hace la sociedad deportiva la sociedad Labra Getxo Quirol Portúa a la sociedad deportiva Getxo Kaya, porque resulta que es que ese rescate de la concesión, esa determinación del precio de la concesión, determina también lo que paga, porque claro, en la sociedad deportiva Getxo Labra Quirol Portúa, hombre, sí que es cierto que es una sociedad anónima y es de titularidad pública, pero también parece Santa María Goretti, porque rescata por un precio y alquila o cede por el mismo precio. Entonces, tampoco se le ve que tenga ninguna
ninguna voluntad de sacar ningún beneficio para hacer algunas otras cosas que le correspondería a esa sociedad. Entonces, sería interesante, por no seguir con esto, saber de qué manera se determina el precio que la sociedad El Abra Quirol Portua abona a Getxo Kaya por ese rescate, porque eso condiciona también el precio que luego el ayuntamiento abona a la sociedad El Abra Getxo Quirol Portua. Eso es importante, porque claro, aquí resulta que ahora lo que dice el ayuntamiento es que ellos se adaptan a una iniciativa privada de una sociedad. Y, no sé, se adaptan a una iniciativa privada, abandonan un proyecto que es el que el Partido Popular ha estado reclamando durante mucho tiempo, que es el vivero de empresas de Venturillena, y se adaptan a una iniciativa privada que les viene bien, todo encaja perfecto. La iniciativa privada de repente decide hacer 19 mesas, pues 19 mesas, 3 salas, pues 3. Suena un poco extraño. Entonces, a nosotros nos interesa saber cómo se determina ese precio de rescate, no de alquiler, ese precio de rescate a una sociedad privada por una sociedad pública. Álvaro, espera, estas preguntas también han sido, las preguntas que estás haciendo, Ivonne, también han sido presentadas en el resto de las comisiones. Habéis presentado un escrito preguntando en la Comisión de Territorio, que es la que habéis procedido a leer, habéis presentado también en Ciudadanía y habéis presentado también en Organización y Cuentas. ¿Cuál? A ver, es un poquitín lo que estás hablando, o sea, es en relación, estoy leyendo las preguntas y son las preguntas que estás haciendo ahora, y entonces lo que vamos a hacer es contestar las preguntas que habéis presentado en estas comisiones, las vamos a contestar también desde aquí. Entonces, si os parece, como yo tengo el escrito presentado por Ciudadanía, leo las preguntas y se os va dando respuesta. Comienzo. Es que estás hablando también del local, estás hablando de las sillas, estás hablando ser en truqué, o sea, es que es en relación, las preguntas que estás haciendo ahora son las preguntas que habéis hecho en Ciudadanía. Voy a pasar a leerlas. Tenéis 3 escritos presentados del mismo asunto en 3 comisiones. La de Ciudadanía, que es la siguiente, con el número. ¿Quieres que te diga el número? Las preguntas que tenemos presentadas en Hacienda. Estoy hablando de Ciudadanía ahora, ¿eh? Las que tenemos contestadas en Hacienda están dirigidas a la Comisión de Hacienda. No son las mismas, algunas son comunes y otras no, y nos gustaría que se respondan en la Comisión de Hacienda. Yo no te estoy diciendo que se va a contestar. Ahora voy a la contestar. Ciudadanía. Vuelvo a repetirme, vuelvo a explicarme. No se van a contestar todas las preguntas. Las que se van a contestar son las que consideramos que son de esta comisión. Por eso vamos a coger el escrito que habéis presentado primero en Ciudadanía. Habéis presentado 8 preguntas y vamos a proceder a contestar 4 de ellas. El resto se contestarán en la Comisión de Ciudadanía, que son donde bien se han dirigido. Y en Organización y Cuentas tenéis otro escrito presentado con 4 preguntas y se contestarán a las 2 primeras porque consideramos que son contestaciones que se tienen que dar desde esta comisión. Las otras 2 se contestarán, una en Patrimonio y la otra en Organización y Cuentas. Vale. Bueno, te comento, tengo el escrito aquí, leo la pregunta, así queda reflejada y contestamos. En la Comisión de Ciudadanía. Vale, lehenengo Getxoko itsas-jaf ekipamenduaren inguruan hainbat gauza ez zaigu argi geratzen eta argitu nahiko genituzke. Lehenengoa, kontrolatu egin du ekonomia sustapeneko zuzendariak eta langilearen batek Getxo itsas-jaf lokalean egin diren lanak, nork erabaki du non eta nola kokatu mailak, sarrerak, pildera gelak eta bar, udal ekipamendu baterako baziren zergaitik egokitze lanak zerikusia ez duen enpresa pribatu batek egin ditu eta ez udalak, edo sustapen ekonomiko arloak, nork erabaki du egokitze lanen eta planoen diseinua, nork erabaki du bertan zer egin behar zen, hori da, galdera bat, 3. Zergaitik aurreikusi da obra edo lokal hauetan ekipamendu dozente bezala hartu daitezkeela, 4. Zergaitik ez dio udalak zuzenean Getxo Kaya enpresari lokala alokatu edo enpresarekin hitzarmena sinatu eta 3. enpresa bat sartu datartean Getxo El Abra Kirol Portua alegia, eta 4. Udalak Getxo eta El Abra Kirol Portuari ordainduz dizkion 257.660,49 euroak zeren truke ordaindu dizkio, zenbaterako alokairua da. Esas son las preguntas que se van a contestar desde.
lehenengoa ez dut uste hemen erantzun behar denik. Ze galdetzen dugu, ze parte hartze izan duen sustapen ekonomiko arloak, zuzenean. Eta orduan guk nahi dugu erantzuna jaso, bertan, horregatik bideratu ditugu horrela. Hau da, badakigu... Hauek ez dira sustapen ekonomikoak, hauek dira... Lehenengo galderan esaten da... Hau da hirigintza. Hau da ciudadanía. Lehenengo galderan galdetzen dena da, zer nolako parte hartzea izan duen prozesuaren hasieran ekonomia arloa. Hori da galdetzen dana. Beraz, hori ez da hirigintza, hori da sustapen ekonomia arloa. Eta horregaitik bideratu dugu sustapen ekonomiko edo herritargo batzordeari. Besteak alokairuarena eta hori errepeikatuta dauzenak izan daitezke hirigintza, baina batzuk dira sustapen ekonomiko arlokoak. Eta gure ustez horiek erantzun behar dira herritargo batzordean. Te vuelvo a decir, hay preguntas que se van a contestar desde promoción económica en la Comisión de Ciudadanía. Orain erantzuteko moduan irakurri dazu lehenengo galdera, eta nik esaten dizut hori ez. Nork erabaki du egokitze lanen eta planoen diseinuan, nork erabaki du bertan zer egin behar zen. Ez galdera ez da horrela hasten. Vale, galdera, es que galdera honetan daude 6 galdera, Ibon. Claro, babitu. Hemen oso erraza da. Zuek egin dezakezue nahi duzuena. Baina guk galderak egiten ditugunean ere baita ere eta hainbat lekutara bidaltzen ditugunean galdera antzekoak edo berdinak ez direnak gure arrazoiak izango ditugu. Gero, zuek nola erantzun dituzuen eta nola erantzuten ez dituzuen, bale, zuen arazoa da. Claro, gero arauak ikusten dira guztientzako ez diela berdinak. Eta orain erantzun dezakezuen nahi duzuena. Vale, orduan jarraitzen dugu, bai? Bai. Bueno, lo único, yo doy por respondidas todas esas preguntas y sin más, solamente aclarar, pero ya casi se me ha olvidado lo que te iba a contestar. Aclarar que lo que ha hecho, que has dicho que somos igual una hermanita de la caridad, el puerto deportivo lo que ha hecho es rescatar un derecho Calla, sumar lo que ya tenía y dárselo al ayuntamiento, que es el principal y máximo accionista, por lo que le ha costado. ¿Que puede ser una hermanita de la caridad? Hombre, yo creo que siendo el máximo accionista el ayuntamiento del puerto deportivo, pues hombre, tampoco pasa nada, ¿eh? Que si algún día hay que aportar dinero, quien va a aportar es el ayuntamiento. Entonces, yo creo que la operación está clara. Y sobre el cálculo del canon, sí, ya me acuerdo. Sobre el cálculo de por qué se paga lo que se paga, hay un informe, tuviste la oportunidad de verlo ayer, donde se dice por qué cuesta eso. ¿Cuál es la diferencia con los parkings de ayer? Creo que ayer en Guecho Quirola se autorizó una transmisión. La diferencia es que en el pliego del parking dice cómo se hace esa operación. En los pliegos de la concesión del año 97 a Guecho Calla del derecho de superficie y de explotación no se dice cómo se hace eso. Por tanto, Guecho Calla es libre de poner sus condiciones y de poner su precio y la otra parte de aceptarlo o no. Bien, como tú ya has mencionado el informe que vi ayer y que me habéis repetido una y otra vez, que no puedo utilizar porque lo vi en mi condición de consejero, yo sí lo voy a mencionar. En ese informe, en el cálculo del precio, hay un momento en que se suma al cálculo del precio unas obras sobre un precio estimado de 950 euros metro cuadrado, que no está nada mal el precio para unas obras. Se le suma al cálculo del precio de esas obras, que son unas obras que por otro lado ya ha realizado Guecho Calla, con lo cual parece que las obras aparecen 2 veces en ese cálculo de precio para llegar a un precio de 400 y pico mil euros. No lo digo yo, lo pone el informe. Y se le suma una serie de cosas. Has dicho que se le suman cosas, pero es que resulta que no. Guecho Calla rescata por Guecho de Labra Guiro y Portúa rescata por una cantidad y entrega por la misma cantidad. Y resulta que es el concesionario el que pone un precio y que pone un precio que le ajusta. O sea, si habéis hablado antes con concesionarios es más fácil decirlo, pero es que no acabamos de entender por qué aquí se utiliza una forma de adjudicación de precio que encima se hacen comparaciones con lonjas en otros lugares del municipio con precios, pero no se hacen comparaciones con lonjas que están habilitadas para negocios en el propio puerto deportivo. No sé, hay unos criterios que encajan muy bien con lo que se quiere hacer, los criterios, pero encajan muy mal con lo que se hace habitualmente. Es a lo que nos referimos. Pero bueno, si estáis convencidos de que la operación está clara, pues
pues lo seguiremos viendo. Yo no tengo más que decir. Bueno, ya está, ¿no? Vale, pues pasamos al siguiente escrito. El número de registro telemático 2586, presentado por Elkarrekin Podemos. Egunon. La primera pregunta tiene que ver con un conflicto que se presentó con una alimentadora de una colonia felina en Usategui. Fue el mes pasado, se dio lugar una agresión a una alimentadora de esta colonia. Adjuntamos una imagen, además, de la narración del incidente que se hizo por redes sociales. Y nuestra pregunta obedece a si desde el área de medio ambiente se tiene constancia de lo ocurrido y si se plantea un método SES que contenga, como hemos solicitado ya en varias ocasiones y también lo han hecho los colectivos animalistas, que se reconozca oficialmente a las personas alimentadoras de colonias para evitar que se den situaciones de agresiones, ya que no es la primera que conocemos. Y queríamos comentar como ejemplo que en municipios como Baracaldo ya se reconocieron a las personas alimentadoras de forma oficial para controlar precisamente la alimentación a colonias en vía pública y así evitar que lo hagan cualquier persona sin autorización y también para controlar que se les dé pienso de calidad. ¿En Guecho tenemos pensado algo parecido? Joseba, bye. Bueno, respecto a la primera, si tenemos constancia no sabemos qué queréis decir. Conocemos el incidente, pero constancia, digamos, desde un punto de vista administrativo, no, formal no tenemos. Y respecto a lo que estamos haciendo, como sabéis, estamos aplicando el método CES desde hace ya años. En este momento estamos con 3 colonias, en concreto, bueno, pues en la estrada de Ormaza, en Arreluce y en la estrada entre Cientoeche con Sarachava, ¿vale? Estamos interviniendo ahí en 3 colonias. Con respecto a los permisos, como hacen otras, pues ya tenemos diseñado un sistema de autorización. En este momento tenemos 3 ubicaciones con solicitudes de 4 personas en concreto y se están tramitando. ¿3 ubicaciones más que las 3 que ya se están trabajando? A día de hoy no hay ninguna autorización concedida formalmente. Es decir, estamos tramitando las primeras autorizaciones. Vale, o sea que solamente tenemos 3 solicitudes más las colonias que ya se han tratado. Creo que son en torno a 4 o 5 personas. Es decir, en alguna ubicación hay 1 o 2 personas. Formalmente creo que falta, una de las ubicaciones no se ha presentado formalmente, lo conocemos por conversaciones previas, ¿vale? 3 más 1 que lo... No, 2 más 1, exacto, sabemos 3 que ya nos han pedido, pero formalmente una de ellas nos tiene que presentar la solicitud. Por cierto, ya aprovecho, como sabéis, porque este tema está muy relacionado, en este momento el Gobierno vasco está redactando la Ley de Protección de Animales de Compañía, que va a regular o en principio tiene idea de meter unos artículos sobre esta materia y Guecho está en la comisión vía UDEL realizando aportaciones. Entonces, bueno, pues sin más, también es verdad que esto nos hace ser un poco cautos a la hora de dar más pasos hasta que veamos la redacción definitiva que se envía al Parlamento sobre esta materia, porque igual hace innecesaria una regulación añadida a nivel municipal. Siguiente pregunta. Sobre el Fangaloca, queríamos preguntar lo siguiente. ¿Qué opinión le merece a este ayuntamiento la gestión y actividad realizada por el Fangaloca estos años? ¿Se ha planteado el ayuntamiento prorrogar la licencia provisional del Fangaloca, visto los daños causados al medio ambiente por la atracción de tráfico contaminante, iluminación y ruido que afecta a la fauna del entorno? Vale. Bueno, Carolina, primero hace una apreciación que la licencia de uso provisional no se prorroga, ¿eh? Estaría en vigor hasta que se desarrolle un plan parcial o hubiera un cambio en el plan general o en otras medidas, pero no existe una prórroga. Se concede y si se siguen cumpliendo los condicionantes, no sigue adelante, ¿no? En cuanto al parking, pues bueno, ese parking trasero siempre se ha hecho para evitar problemas en la parte de adelante y en principio no tenemos ningún problema. Sabéis que hubo un problema de un incendio en agosto, que los mayores afectados fueron ellos y que ahora han vuelto a la reactividad. Por señalar, esta pregunta la hacemos porque nos la han pasado colectivos medioambientales de la zona y de vecinos y vecinas de la zona que se quejan constantemente pues, de la sobreocupación
del parking de Ascorri por el tema del Fangaloca, ¿no? O sea, ya hemos hablado de lo que pasaba con el autobús en la rotonda, hemos hablado de que en verano pues se colapsa un poco la zona, que hay más riesgo de basuras, bueno, etcétera. Entonces, lo que sí pondríamos a manera de ruego es que nos parecería interesante que a la hora, que ya hablaremos otra vez del PGU hoy, que se analice si en esta zona nos compensa como vecinos y vecinas tener un sitio como este, que puede tener ahora la licencia concedida, pero que igual podríamos trabajar para que no siga siendo un foco de contaminación en la zona. Es un ruego que hacemos desde el Carrequín, que sabemos que comparten movimientos ecologistas del municipio. Vale, continúa. Vale, en el pleno de febrero, a raíz de nuestra moción sobre accesibilidad universal, desde el equipo de gobierno nombraron que tenían ya un plan de accesibilidad que se estaba siguiendo, pero nos da la sensación de que nadie en esta corporación más que el gobierno lo conoce. Entonces, queremos solicitar que nos informen sobre el mismo, en qué estado se encuentra, si puede ser que nos hagan llegar una copia o nos digan dónde podemos encontrarlo. Vale, pues bueno, como indiqué en el Pleno, es la tercera revisión del plan de accesibilidad, esa es la situación. O sea, el plan de accesibilidad se renovó en el mes de julio del 2020, el de la vía pública, y el que se va a contratar para este año es la revisión para los edificios municipales. Son unas documentaciones que tienen bastante peso como para poderlo mandar por mail, así que pues igual los haremos llegar por otra vía, por un WeTransfer o por pendrive igual que nos deis, y os hacemos la copia de la documentación, pues porque es que es muy técnica, es analizar o evaluar todas las calles y toda la vía pública del municipio, con fotografías y demás, o sea, tiene... Os pasamos el pendrive, que va a ser más fácil. Vale. Cuando quieras continúas con la siguiente pregunta, cuando puedas. A ver, en estos últimos días hemos visto que la Diputación de Vizcaya ha iniciado las campañas para promocionar el tratamiento y la inclusión del residuo orgánico, ¿no? Lo del tema del carne, pescado, crudo, bueno, que estábamos esperando todas y todos. Desde el Carrequín Guecho nos preocupa que esta campaña no llegue a toda la ciudadanía como tal. Por ello, que nos gustaría saber si desde el Ayuntamiento se van a realizar campañas específicas o algún otro esfuerzo adicional para potenciar la recogida de compostaje de estos residuos, y de ser así, en qué plazos se hará y en qué formatos. Quiero aclarar que sabemos que nos habéis explicado que había una campaña pensada, pero bueno, aprovechamos la pregunta para saber, como no hemos podido volver a reunirnos en la comisión, pues en qué punto está todo esto. Bien, me alegro de la aclaración porque era un poco desmoralizante la pregunta, porque hemos repetido varias veces, ¿no? Pero en fin, vale, sin más, este contrato está adjudicado el 20 de octubre del 2020, está paralizado en noviembre del 2020 a la espera de los motivos, porque estamos evidentemente en plena pandemia de COVID y, como decís en la propia, es decir, queremos llegar más allá de las campañas habituales, está diseñada así, y queremos ir a cada domicilio a explicar el sistema y entregar el kit de bienvenida. Entonces, evidentemente, la idea es, a ver si, digamos, la expectativa sería después de verano poder realizarla físicamente, y mientras tanto, bueno, pues apoyar las campañas que vienen desde otras instituciones más estándar de publicidad. Sí hemos notado un pequeño salto en, por ejemplo, en las altas semanales en materia de la chartela orgánica a raíz de que también va la carne y pescado, pero evidentemente estamos muy lejos. En este momento estamos en torno a las 4.000 altas de domicilios sobre una expectativa de casi 30.000, que pueden ser, si se harían de alta todos los domicilios, y bueno, pues en esa situación está. Entonces, nuestra expectativa es, pues una vez que tengamos la vacunación a niveles adecuados, poder empezar a ir a domicilio con la campaña diseñada, y nos daría mucha alegría poder hacerlo este ejercicio, porque si no, además, tendríamos problemas con el contrato, con la ejecución del contrato. Gracias. Queríamos ahora saber si había pues un horizonte temporal, si seguíamos con la intención, y bueno, y lo del contrato que nos acabáis de comentar, que sigue vigente. Muchas gracias. Sobre el Centro Generacional de Romo. Recientemente ha salido la licitación, la redacción del proyecto para este centro, que incluye el derribo, el proyecto inicial, etcétera. Nuestras preguntas son: ¿cuándo se ha informado en la comisión de seguimiento sobre esto? Nos comentaron en la anterior comisión que nos harían llegar las actas de este espacio, y de momento pues no hemos recibido ninguna.
¿Ha dado visto bueno la representación del Ayuntamiento a esta licitación dentro de la comisión de seguimiento? ¿Se conocen los plazos que supondría esta licitación y ejecución del contrato? ¿Por qué en la web municipal se sigue sin informar sobre los pasos que se van haciendo sobre este proyecto? Y también, bueno, realizamos 2 ruegos al respecto. Uno, que se ponga toda la información disponible y las actas de la comisión de seguimiento públicamente para acudir a la misma representación del Ayuntamiento, porque creemos que esto debe ser pues, una información pública y obedecer a criterios de transparencia. Bueno, como informé en la última comisión, ahora ya no me acuerdo si fue esta o fue otra, porque también hubo una pregunta el mes pasado, en la comisión de seguimiento, fue en la comisión, ahora recuerdo que fue en la comisión de organización y cuentas. Informé sobre la comisión que se celebró, sobre el orden del día que nos ocupó, y también dije que el acta sería pública una vez que se aprobara. Entonces, como no se ha celebrado ninguna comisión más, no se ha aprobado el acta, cuando se apruebe el acta se os enviará. La siguiente pregunta era, bueno, como dije, repito, como dije hace un mes, en la comisión de seguimiento nos dijeron que se iba a sacar la licitación, solicitamos 5 días para poder revisar los pliegos, revisamos los pliegos, comprobamos que tanto las condiciones, lo que había aportado el ayuntamiento, que nos corresponde como en el perfil, en el diseño de los espacios de alojamiento dotacionales, como el cumplimiento del compromiso de que hubiera un espacio para la Iván Nagusinechea, para la asociación, en el edificio, se cumplían la licitación y así era. No conocemos, bueno, los plazos de licitación y de ejecución, pues es que los plazos de licitación están sujetos a un montón de avatares, quiero decir, no hay un plazo fijo. Y el plazo de ejecución del contrato será el resultado de a quién se adjudique y por qué plazo se le adjudique. Entonces, quiero decir que son materias que todavía están por solventar. ¿Por qué no está en la web municipal? Pues porque el proyecto lo lidera la Diputación y según el convenio que se os entregó a todos, es la Diputación la responsable. Y sobre la posibilidad de ponerlo, pues miraremos a ver si tenemos que ponerlo, si lo tiene Diputación, linkaremos directamente a Diputación. Gracias, pues agradeceríamos que se diste a Diputación, porque allí tampoco está la información de forma pública y transparente. O sea, sí han habido comisiones, se ha hablado del tema, pero pues nos gustaría que la ciudadanía pueda acceder a más información del proyecto. Si nos permites, pediremos a la Diputación que ponga la información y nosotros linkaremos, porque realmente el proyecto no es nuestro, los documentos que se generan no son nuestros. Entonces, creo que primero por cortesía y luego porque no es nuestro, creo que debemos de pedirle autorización, cuando menos, si lo queremos colgar nosotros. Bueno, pues siguiente escrito con el número de registro telemático 2587, presentado por Elkarrekin Podemos. Carolina. Gracias, que no me abrió la puerta abajo, entonces no lo pude coger. A ver, las preguntas son sobre el PGU, ¿vale? Tras lo sucedido en la pasada Comisión de Territorio, que aquí se comentó una información que nos ha preocupado muchísimo al Elkarrekin Getxo, nos gustaría preguntar, no sé si preferís que haga pregunta a pregunta y contestamos o que las lea todas, porque son bastantes. Igual hacemos una a una porque son varias. Entonces, primero, ¿qué criterios se está siguiendo para solicitar opiniones y asesoramiento externo para la elaboración del PGU? ¿Está recogida esta posibilidad en algún reglamento de funcionamiento del equipo redactor o en algún plan que regule la redacción del PGU? En cuanto a esa pregunta, comentar que el asesoramiento político pues, es de ámbito político y no está regulado. O sea que según eso, como es un asesoramiento que se elige con criterios políticos, entonces no existe ninguna regulación. Es decir, que hay cierta libertad por parte del Gobierno a elegir a las personas que trabajan en la redacción, a establecer cómo se hace. O sea, no existe un protocolo, por lo cual es a discrecionalidad de la persona responsable o cómo. El asesoramiento político al equipo político, me estoy refiriendo, concretamente.
Siguiente pregunta. ¿Con cuántas personas, empresas, asociaciones, colectivos se está contactando para esto? Si se refiere para esto, para el asesoramiento de la pregunta primera, comentarle que el asesoramiento político se realiza pues, a quien se considere oportuno en cada momento. Depende del tema o depende del momento, al igual que el resto de grupos. ¿Y no tenemos algún acta o algo que nos diga exactamente con quiénes se están reuniendo, con qué empresas, con qué asociaciones, con qué colectivos? O sea, cada vez que se hace esto, cuando se necesita, me imagino que tendrá que quedar algún soporte, ¿no? Informático o algún soporte escrito de con quién se reúnen, cuándo, para qué. No, yo por aclarar, si se ha reunido con algún colectivo que ha pedido algo de información ahí no hay actas, se les atiende en sus preocupaciones y no hay ningún acta. Y en la parte política tampoco hay ningún acta. Siguiente. ¿Qué tipo de dudas se han trasladado a alguien que tiene una promotora, como se reveló aquí en la pasada comisión? ¿O que para qué se pidió el asesoramiento de una persona que tiene una promotora y que puede tener intereses directos en la redacción actual del PGU, donde se establecen espacios urbanizables? ¿Se ha tenido esto en cuenta a la hora de contactar con esas personas y empresas? ¿Se va a seguir contando con este tipo de contactos? Vale, aquí voy a ser bastante concreto. A la persona cuya conducción está usted indicando no se le ha trasladado ninguna duda, puesto que si puede, con una simple comprobación por su parte, observaría que dicha persona no tiene ningún interés inmobiliario en Euskadi. Y en cuanto al asesoramiento actual y o futuro, se producirá en los términos y condiciones que se estimen más oportunas en ese momento. A ver, por concretar, o sea, nos comentan que con esta persona no se le ha trasladado ninguna duda. ¿Por qué en la pasada comisión se nos dijo que a esta persona se le preguntaba? Pues porque era una persona experta. O sea, ahora nos dicen que no se le ha trasladado ninguna duda, pero nos dijeron que se había contactado con esta persona porque era una persona experta. No me coinciden las dos respuestas. Es que Quiero saber por entenderlo, no estoy asegurando nada. La pregunta que hace a la persona que tiene una promotora, como persona que tiene una promotora, no se le ha hecho ninguna consulta como apoderado de una promotora. Y además le digo que no tiene ningún interés en Euskadi. No se le ha hecho consulta como apoderado de una promotora, pero ¿se le ha hecho consulta como persona experta? Como director del puerto deportivo, sí. ¿Está al tanto el equipo redactor de con quién se mantiene contacto y qué opiniones tienen estas personas? El asesoramiento que podamos pedir el equipo de gobierno ha sido a nivel político, no a nivel de equipo redactor. Entonces, cuando se hacen preguntas a nivel político, ¿se le informa al equipo redactor? O sea, el equipo redactor sabe, ¿no?, con quién se está hablando a nivel político. El equipo de gobierno busca el asesoramiento que cree conveniente, luego hay una parte técnica que es la que principalmente tiene esa relación con el equipo redactor y el equipo de redactor redacta. Esta pregunta creo que ya la hemos hecho y la han hecho también otros compañeros de la oposición. ¿Existen actas y reuniones o encuentros con personas, colectivos, empresas del sector para poder comprobar el contenido de las mismas y que sea público? Entiendo por la pregunta anterior que me habéis dicho que no, entonces asumo que no. No hay actas. Por parte del equipo de gobierno, ¿quiénes participan en estas reuniones con colectivos, encuentros, personas expertas y demás? Por parte del equipo de gobierno, los concejales responsables de las áreas directamente afectadas por las determinaciones del Plan General de Ordenación Urbana, que son el área de planeamiento, gestión y disciplina urbanística, el área de contratación, patrimonio y vivienda y el área de infraestructuras, obras y servicios. Sí, entiendo que están aquí responsables políticos y responsables técnicos, ¿no? No, esto es un asesoramiento político. ¿Hay personal técnico del ayuntamiento que esté involucrado en las peticiones de asesoramiento externo para el PGU? A menos que nosotros sepamos, no hay ninguna petición
Es un asesoramiento político. Se han atendido peticiones como, por ejemplo, las de Andra Mari Gurelurra para recoger sus opiniones y dar respuesta a sus preguntas. Esto me han comentado, o sea, los de Gurelurra hace 2 días me comentaron que creo que tienen una reunión el 22, me parece. Entonces, bueno, entonces la retiro y esperamos a ver qué sucede en la reunión. Y por último, ¿se va a habilitar un periodo donde atender desde este ayuntamiento, como desde el equipo redactor, a personas, colectivos que se han quedado sin atender para poder equilibrar la forma en que se recogen peticiones y asesoramientos? El equipo de gobierno se reunirá con todas las personas y colectivos que lo soliciten para escuchar sus preocupaciones. Otra cosa sería que cuando esté el documento, ahí habrá un plazo de atención de 45 días hábiles, que son cosas diferentes. Pero si hay alguna duda o alguna preocupación, el equipo redactor, el equipo de gobierno, que no el equipo redactor, se reunirá con esas personas que lo soliciten. A manera de ruego, porque muchos colectivos nos preguntan por este tema, o sea, sí me gustaría decir que entendemos que posteriormente a que se redacte, pues habrá un proceso participativo de que los diferentes colectivos hagan preguntas, tal, pero no creo que estaría mal por parte de este ayuntamiento que se diga, está trabajando el equipo redactor, los colectivos interesados tienen aquí o sea, sé que entendemos que como la puerta está abierta pueden venir cuando quieran, pero no estaría de más fomentar un poco esa participación, porque desde los colectivos nos dicen que sienten que esto se está haciendo sin transparencia, sin promover la participación desde ya con estos colectivos. Entonces yo creo que sería bueno que desde ya este ayuntamiento reflejara esa voluntad y dijera, bueno, estamos con la redacción del PGU, todos los colectivos interesados tienen la puerta abierta de este ayuntamiento para que nos den sus opiniones. Es un ruego que hacemos desde el Carrequín Guecho. Bueno, pues con esto pasamos a la siguiente escrito. Número de registro telemático 2585 EH Bildu. Nork irakurriko du zuen? Nerea? Ibon, bai? Abelduko batzordean gaztei bideratutako emantzipazio dirulaguntzei buruz galdetu genuen, eta bertan etxebizitza zinegotziak esan zigun arazo batzuk zituztela udal teknikari bategaz, baina 2021 bateko lehenengo hilabetetarako dirulaguntzak aterako zituztela. Are gehiago, zinegotziak esan zuen, esperantza zeukala urteko lehenengo hilabetean ateratzea. Zoritxarrez, martxoan gaude, martxoaren bukaeran, eta ez du ematen diru laguntzek bide honetik doazenik. Beraz, galdera honakoa da. Noiz argitaratuko dira aurreko urteetako emantzipaziorako diru laguntza? Bueno, lo primero lo que tengo que hacer es pedir disculpas porque mis ilusiones, vamos a decir, y mis previsiones no han acertado. Segundo, es cierto que tenemos problema con un técnico, en principio ese problema se ha subsanado. Tenemos, en este momento tenemos el puesto de técnica jurídico de vivienda pendiente de cobertura. Este es un puesto fundamental para la tramitación de las ayudas de emancipación. Y básicamente no porque el expediente está listo y preparado para ser tramitado, sino porque luego hay que atender las peticiones, consultas o tramitaciones que realizan la ciudadanía una vez que se hace el expediente. Como decía, el expediente de la convocatoria está completo y listo para ser informado en cuanto se incorpore esta persona, y solo puedo decir que espero que sea la mayor brevedad posible. Desde el área hemos solicitado su incorporación y en cuanto se incorpore el primer trabajo que tiene es la convocatoria de estas subvenciones. Hombre, nos parece que, dado la rapidez que tiene este ayuntamiento en cubrir las bajas de su personal, existen otras figuras en la gestión municipal, en la gestión administrativa, que podrían posibilitar que esto salga adelante. Por ejemplo, una asignación de funciones, no lo sé, lo digo a bote pronto, pero hay otras. Lo que en ningún caso nos parece de recibo es que por problemas internos de un ayuntamiento que tiene cerca de 600 trabajadores y más de un arquitecto, haya unas ayudas de emancipación en las que, por otro lado, tuvimos una discusión a principios del 2020 sobre quién mentía, quién no mentía. Haya unas ayudas de emancipación que todavía no han salido, porque los problemas que tiene este ayuntamiento de cubrir sus puestos o de hacer eficaz su administración, que es una responsabilidad también del equipo de gobierno,
no pueden recaer sobre la vida de la juventud de Getxo. O sea, esto creo que no requiere ningún tipo de explicación. Si no se puede cubrir el puesto, que se haga de otra forma. Si no es una asignación de funciones, que se trasladen las funciones, no lo sé, pero hay formas de hacerlo y nos parece que ya estamos terminando el primer trimestre y estamos hablando de las ayudas de la emancipación correspondientes al año 2020. No sé, algo debería pensar alguien para que estas cosas no sucedan. Bueno, pasamos al siguiente punto, el último punto del orden del día, el 3.14. Es un escrito que presentó EH Bildu, que está dirigido directamente al concejal responsable del área de planeamiento, gestión y disciplina urbanística. No estaba la comisión, pero vamos a proceder a leerlo y a contestarlo desde aquí. Entonces, Barkatu. bai, Ez, behitu. Guk eskatu dugu idatziz jasotzeko erantzuna. Eta idatziz jaso nahi dugu. Idatziz jasotzen dugunean ez daukago inolako arazorik besteekin konpartitzeko edo hemen irakurtzeko. Baina guk idatziz jaso dugunean, bere garaian, esan zeniguten nola bideratu behar ziren idatziz jasotzeko erantzunak. Eta ziren, ahoz jasotzeko erantzunak bideratu behar zaizkio batzordeko presidenteari, eta idatziz jaso nahi baldin badugu erantzunen bat bideratu behar zaizkio arloko zinegotziari. Eta guk argi esaten dugu plangintza, kudeaketa eta hirigintza arloko zinegotzi arduradunari idatziz erantzuteko galderak. Eta hala nahi dugu jaso, idatziz. Idatziz jaso ostean, nahi zuena, baina idatziz. bueno, no, idatziz, espera. Se os puede mandar por escrito lo mismo que vamos a contestar, no obstante, nosotros queremos dejar constancia verbalmente, oralmente, para que quede también reflejado en el acta de la comisión de hoy. Entonces, procedo a leer el escrito. Perdona. Vaya, Ivonne. Lo lógico sería que dejéis constancia después de cumplir con el trámite. Si lo tenéis por escrito, sacar unas fotocopias y nos lo dais. Pero es que, no sé, entiendo que las normas que vosotros ponéis son solo para la oposición o afectan a todos. Esta es una pregunta que ya necesito aclarar porque es que ya no sabemos cómo actuar. Nos decís hacerlo de una forma y luego cambia, hacerlo de otra y luego cambia, hacerlo de otra y luego cambia. Dárnoslo por escrito y luego me parece que hagáis lo que os parezca, pero vais a dejar constancia de algo que todavía no habéis realizado, que es responder por escrito. No tiene lógica. Bueno, pero se van a realizar las dos formas. Lo único que es alterado el orden. Ahora lo vamos a hacer por oral, en verbal, y después se os mandará por escrito. Bueno, pues termino. No estamos cambiando las órdenes. Ivonne, estoy hablando, perdón. Perdonas. Lo que estaba diciendo, que no vamos a cambiar las normas son las mismas, lo que hemos cambiado ha sido el orden. Vamos a hacerlo ahora oral y después lo haremos por escrito. Procedemos a leerlo. Termino. No tiene ni lógica ni respeto hacia el trabajo de la oposición, porque vosotros no podéis hacer lo que os salta de la realísima gana. Y esto es así. O sea que yo creo que ya vale con estas prácticas. Fijar unos criterios y cumplirlos, o no fijar criterios y decir actuaremos como nos dé la gana. Hemos pedido una respuesta por escrito, queremos la respuesta por escrito, y si después queréis dejar constancia de que habéis dado una respuesta por escrito, la dejáis, pero no habéis dado una respuesta por escrito. Y es lo que estamos pidiendo. Y si lo tienes en escrito, hay una fotocopiadora allí. Vas, fotocopias y ya está. Tan sencillo como eso. Lo dicho, se os mandará por escrito. Procedemos a leer la pregunta, que la tengo aquí. Otsailaren 18ko lurralde batzordean agerian geratu ziren apoaren idazketaren inguruko irregulartasunak. Hain zuzen ere, ondare eta kontratazio zinegotziak onartu zuen idazten ari den apoaren inguruan aholkua eskatzen diola Elabra Kirol Portuko zuzendariari arkitekto ona delaren aitzakiarekin. Argi geratu zena ere da, Elabra Kirol Portuko zuzendaria Madriguera Trust enpresako aholduna zela eta enpresa horren sedea higiezinen sustapena dela. Egoera guzti horretan plangintza, kudeaketa eta hirigintza arloko zinegotzia isilik egon zen. Horren inguruan hauek dira argitu nahi ditugun neurriak. Lehenengoa. APOaren arduradun politikoa den heinean plangintza, kudeaketa eta hirigintza arloko zinegotziak neurriak hartu ditu aipatu irregulartasunekin bukatzeko. Neurriak hartu baditu zeintzuk dira neurri horiek? Vale.
no ha habido nada irregular, por lo que no hay que tomar ninguna medida. Entendemos que un trabajador de una empresa pública municipal colabore en la formación e información sobre la aplicación de leyes de vivienda y suelo que pueden afectar a la revisión del PGU no es ninguna irregularidad. Bigarrena, balaude APOa lantzeko barne bileren aktak, aktari baleude edo bileren laburpenak edo dena delakoa horren kopia jasun nahiko genituzke. Como hemos comentado anteriormente, no hay actas y eran sesiones de formación e información. Hirugarrena, Elabra Kirol portuko zuzendaria APOaren idazketan parte hartzen ari da oraindik. No ha tomado parte en las labores de redacción del PGU. Eso le corresponde al equipo redactor contratado al efecto, en todo caso, con la colaboración de las técnicas responsables del mismo. Laugarrena, APOa idazteko zein barne bileretan parte hartu du Elabra Kirol portuko zuzendariak eta Madriguera Trust SL elkarteko ahuldunak. El director de la Sociedad Pública Municipal del Puerto Deportivo de Labra, de Guecho, no ha tomado parte en la redacción del PGU. Bosgarrena, noiz hasi zen Elabra Kirol portuko zuzendaria eta Madriguera Trust SL-ko ahulduna APOaren idazketan laguntzen, zein maiztasunarekin? Insisto que el director de la Sociedad Pública Municipal Puerto Deportivo de Labra no ha tomado parte en la redacción del PGU y eso le corresponde al equipo redactor. Seigarrena, Madriguera Trust SL-ko ahuldunak APOaren zein arlo edo gaien inguruan da jakitun egin zaizkion aholkularitza eskariaren arabera. Al apoderado de la sociedad que indica, en nada. Zazpigarrena, zeintzuk izan dira orain arte Madriguera Trust SL-ko ahuldunak eta Elabra Kirol portuko zuzendariak eman dituen aholkuak edo APAri egin dizkion ekarpenak, idatziz egin ditu aipatutako ekarpenak ala ahoz? Como he respondido a la primera pregunta, la colaboración del director de la Sociedad Pública Municipal Puerto Deportivo de Labra fue ofreciendo formación e información sobre las leyes de vivienda y suelo. Zergaitik eman zitzaion baimena funtzionarioari edota udal langilea ez den pertsona bati APOa idazteko lanean esku hartzeko? El director de la Sociedad Municipal Puerto Deportivo de Labra, Guecho, no ha participado en la redacción del PGU, a cargo del equipo redactor contratado, en todo caso con la colaboración de las técnicas municipales responsables del mismo. Bederatzigarrena, nork erabaki zuen funtzionario edota udal langilea ez den pertsona bati, baina hirigintza sustapeneko enpresa baten ahulduna dana aholkua eskatzea APOaren inguruan? Esa persona que se describe como apoderado, en nada. A nadie. Hamargarrena, eta zein? A esa persona que se describe, nadie le ha pedido como apoderado. Hamargarrena, aztertu aldu plangintza, kudeaketa eta erigintza arloko zinegotziak otsailearen 18ko batzordean agerian utzitako egoerak legeak hausten duen ala ez? Sí se ha analizado y no hay ninguna vulneración de la ley. Bueno. Pues con esto se os pasará también las preguntas por escrito, las mismas contestaciones que se han dado. No voy a entrar mucho porque analizaremos las respuestas por escrito. Lo único que puedo hacer es comparecerme de la situación de esta persona, porque tiene que tener una situación esquizofrénica bestial. O sea, decís que no se le ha preguntado como tal, interpretáis las preguntas como pone. No preguntamos qué consultas se le ha hecho como apoderado, sino qué consultas se le ha hecho a una persona que es apoderado. Ser trabajador de una sociedad pública no te habilita para hacer lo que te dé la gana. Esto yo creía que no había que explicarlo, pero parece que tenéis que explicarlo. Las respuestas que habéis dado aquí, que analizaremos después, son como poco cínicas, como poco. Pero bueno, cuando nos deis el documento por escrito, que es lo que hemos pedido, veremos si hay que hacer más preguntas o qué es lo que debemos hacer. Bueno, galdera gehiagori badaukazu besteok? Bai, Ibon, aurrera. Bai, aurrera. Aurreko galdera eskaria da, Bueno, eskaria bi bidetik doa.
Gaur aipatu dituzue informazio arloan, aipatu dituzue bigai, Miramar kalea eta oin bestea du goratzen izan. Eta otarena, eskertuko genuke gai horiek aurreikusita baldin bakazue, hemen esatea behintzat zerrendatzea gai ordenean, eta baita ere eskertuko genuke beste kontu bat, eta da beste eskariak. Aurreko batzordean eskatu genuen trafiko azterketa bat, Euskal Herria kalearen ingurukoa, Algortako etorbideak kalearen ingurukoa, eta trafiko azterketa hori jaso dugu, baina jaso dugu ostegunean, osteguna 11. Hau da, trafiko azterketa jaso dugu batzorde honetarako galderak zuzentzeko epea bukatuta. Kontuan izan da, aurreko batzordean eginiko zerbait dela, eta trafiko azterketa hori ekainean eginiko zerbait dela, eskertuko genuke, behintzat, eskatzen diren informazio horiek garaiz bideratzea. Eta hori eskaria izan da, trafiko azterketa horretan ikusi ditugu gauza batzuk bereziak iruditu zaizkigunak edo behintzak kontradiktoriak iruditu zaizkigunak eta kontuan hartzekoak izan beharko liratekela eta beste gauza batzuk kontuan hartu ez direnak eta gure ustez trafiko azterketa sakon batean kontuan hartu beharko liratekenak. Trafiko azterketa horretan batetik esaten dela ezin izango litzatekela kale hau itxi, ze trafiko guztia bideratuko litzatekela foru kaletik, eta foru kale hori estuegia dela trafiko guzti hori bereganatzeko. Baina gero, ematen dituen irtenbideen artetik, planteatzen duena da trafiko astuna, ibilgailu astuna, foru kaletik bideratzea. Hau da, kalea estuegia baldin bada, justu estuegia da foru trafiko astunarentzat. Beraz, ez dugu ulertzen hori. Baina trafiko horretan ikusten ez duguna ez dela aintzat hartu ingurua bere osotasunean. Hau da, ez dakigu, adibidez, aukera bat da, foru kalea gutxienez adibidez, udaltxangoa dagoen tokiraino, norabide bakarrekoa izatea baita ere. Hau da, Algortako etorbidetik ateatzen baldin bazara, foru kaletik sartu zaitezke eta ez sartu tatea, ze ateatzeko daukazu beste tokia. Gero, Alango kalea eta konporte ez dira aintzat hartzen. Hor, agertzen dira kale hilda bezala, hau da, suposatzen da trafiko guztia hortik jumar dela. Orduan, eskatuko genuke trafiko azterketa hori osatzea beste alternatiba batzuk aintzat hartuta, hau da, foru kalearen norabideen aldaketa eta konporte eta Alango kaleak aintzat hartuta, ze hortik kotxea jun daitezke, eta orduan trafikoa bideratu daiteke, 2 kaletatik, 3 kaletatik, aukera asko daude. Eta aukera guzti horiek trafiko azterketa horretan ez dira aintzat hartu. Justu hartu da kontuan bakarrik, amengo trafikoa, sartzeko trafikoa, gorantzkoa baldin badoa, eta zenolako pilaketak sortuko lirateke rotondan. Bueno, baina eske beste kale batzuk baldin baduzkazu arauntza lirateko, igual ez dira pilaketa horiek sortzen. Orduan, eskaria izango litzateke, biak, informazioa garaiz pasatzea eta batez be, trafiko azterketa hori ondo aztertzea eta osatzea aipatzen ditugun bi iradokizun horiekin edo egon daitezken beste batzuekin. Baina oso mugatua eta bideratuta izan dela trafiko azterketa iruditzen zaigu eta ez duela aintzat hartu inguru osoak daukan ahalmenak edo zailtasunak. Ederto, lehenengoa esan dozuna informea berandu heldu da eta hori egia da, nire errua izan zen, ahaztu egin zait, bidaltzea, berandu bedea linion idazkariari eta orduan ez zaizue denbora egia da, ez duzu izan igual denbora luzea baztertzeko, ezta? Eta besteari buruz, gauza teknikoak dira, beraz pasako diet zuen galdera horiek, eta esango dutzu, eta orain ez daukat nik erantzun hori, zergaitik aztertu den hori, eta ez da hartu beste kale horiek, ez dakit erantzuna, beraz, teknikariekin hitz egingo dut, eta, zeo zer erantzunen bat emango dizuet, horri buruz.
Nik aurreko batzordean eskari bat egin nion, udal gobernuari eta kasu honetan APOaren arduradun politikoari, eta zan, ez dugunez erantzunik jaso eskari horren inguruan, ez genuen jaso bere momentuan, imaginatzen dut da erantzun bat egongo dela gaiaren inguruan. Eskaria zen APOaren inguruko informazio batzorde zehatza izatea edo gaiaren inguruan monografiko bat egotea. Jakinda azkenengo hilabeteotan edo urteotan ez dugula informazio zehatzi jaso APOaren egoeraren inguruan, ez dakigu zehatz-mehatz zertan ari diren edo zeintzu diren maneiatzen dituzten EPEak, gustatuko litzaiguke informazio batzorde espezifikoa izatea APOaren inguruan edo bilera bat, non jaso izango ditugun talde redaktorearen azalpenak eta ikuspegi teknikoa ere eta ikuspegi politikoa ere bat egingo duten tokian. Beraz, hori zen eskaria, erantzunik badago? Hartuta eskaria, esango duzu zeo zer edo esango, hartuta eskaria. Bale, edertu. Esango duzu erantzuna. Esan esango duzu erantzuna. Beste galderarik? Nik neuk. Da besterik, argitze kontu bat. Ikusi dugu ere 16.3 unidade exekuzio unitatearen egikaritza unitaterako gastua finantzatzeko, orduan, gustatuko litzaiguke jakitea, ea konkretuki zertan datzate urbanizatze lan horiek eta apur bat zehaztasun gehiago eukitearren. Zeri buruz, nik ez dut ondo entzun. 16.3 konporte egikaritza unitate urbanizatzeko gastuak. ¿Puedo intervenir? Sí. Igual Isabel. No tengo conectado, perdón. La unidad de ejecución 16.3 se está gestionando en este momento y el ayuntamiento ha resultado adjudicatario de una parcela y tiene cargas de urbanización porque parte de la adjudicación viene por el 15%, que esa es libre de cargas, pero otra parte viene por unidad de ejecución excedentaria. Entonces, contribuimos con un 8, me parece, te estoy diciendo de memoria, con un 8% en lo que son las cargas de urbanización. Y entonces, creo que has visto eso, el contar ya con el crédito para poder responder de las cargas de urbanización cuando sean reclamadas a los distintos propietarios sean giradas las derramas. Vale. Gauza bat, eta hau, beste batzutan batzordean komentatu izan dela, baina astuta edo, hor berez, badoaz, hori da tenis pista dagoen lekuan, ez? Ez hori ez da, 16.3 da, hemen, Arkotxa, Ormetxe eta Iboa. Vale. Hor bitarte horretan. Vale. Beste, zeu dinozu beste 16.1 dinozu zeu. Bai. Vale. Besterik, a ver, Carolina. Nosotros queríamos preguntar, ya que tuvimos varias reuniones en las que estuvimos hablando sobre el PEMUS, concretamente sobre los Bidegorris, pues como esperábamos que ya hubiera algo más para Semana Santa, y creo que así era la intención, o se nos había transmitido, pues simplemente queríamos saber en qué fase estamos, si han cambiado plazos o qué plazos manejamos, concretamente qué se va a hacer con el Bidegorri de Sugasarte, que creo que nos habíais dicho que se iba a empezar a hacer, no recuerdo si era el dibujo, cómo se iba a planificar y pues esto al final engloba con el tema del PEMUS, ¿no? ¿En qué punto estamos del PEMUS en este momento? ¿Vamos a tener más reuniones? ¿Queréis saber en qué situación nos encontramos con el plan de movilidad urbana sostenible o con los Bidegorris o con...? Con ambas cosas. Pero podemos empezar por los Bidegorris. Lo que vamos a seguir es haciendo esas rondas que estábamos manteniendo entre nosotros para la situación para el tercer plan ese que tenemos aprobado de la implantación de los Bidegorris. La siguiente actuación que tenemos interés de hacer es la unión que dijimos de la parte del polígono de atrás de Rotatsu, que era la conexión con el Bidegorri de Berango,
Y con el de Zugazarte que has consultado, pues ese es lo que hemos hablado, estamos en la misma situación en la que hemos hablado en las otras reuniones. No obstante, tendremos alguna otra pues después de Semana Santa. Y por apartar, ¿en qué punto estamos ahora de la ejecución del PEMUS? ¿Lo hablaremos en las futuras reuniones después de Semana Santa? ¿Hay fecha para esas reuniones o más o menos una previsión? Fechas directas para esas reuniones no las tenemos, porque si no las hubiésemos adelantado, las hubiésemos concretado ya. Pero bueno, el plan de movilidad, ahí se indican varias medidas y poco a poco se van tomando acciones y se van cubriendo y cumpliendo esas medidas que están en el plan de movilidad. Vosotros tenéis esa disponibilidad también del plan de movilidad y podéis ver también cuáles son las acciones que se están ejecutando de ese plan del 2018. Unas que sí no son fáciles de identificar, pero otras no, pues bueno, ya preguntaremos en la reunión, que bueno, que será más sencillo. Gracias. Una de ellas, por ejemplo, es el servicio de estacionamiento regulado, la OTA, y eso sabéis que también lo tenemos en marcha. Entonces, son medidas, el plan de movilidad abarca diferentes ámbitos. Entonces, ahí veréis, y lo tenéis bastante además detallado, entonces ahí veréis las acciones que se están haciendo y que se están ejecutando. ¿Alguna otra cuestión más? Bueno, pues damos por terminada la sesión de hoy. Es que ricasco.